Tenemos otro plato fuerte en el día de hoy, distinguido y prestigioso abogado historiador, José Miguel Castillo Pantaleón, quien está con nosotros y quien nos va quizás a dar una visión distinta de toda esta crisis y lo que se ha generado con relación a este tema del Río Masacre, que seguirá siendo tema de debate, de análisis durante mucho tiempo. Buenos días, José Miguel. Gracias por estar con nosotros. Juan Miguel, perdón. Sí. Gracias a ustedes por la invitación. Muy honrado estar aquí en el programa de ustedes. Es muy escuchado. Juan Miguel, se ha hablado mucho del tema este del acuerdo 1929, que delimita claramente el manejo de los recursos hídricos transfronterizos, pero ¿cuál es su visión sobre este tema? Por ejemplo, yo decía que más allá de la discusión de si técnicamente es viable, es factible, todo lo que está pasando con este canal, yo siento que ahí puede haber también algo que no se ve, que es quizás alguna mano invisible de la comunidad internacional, porque ellos han estado tratando durante tiempo de que nosotros asumamos un asunto que no es nuestro, y como ha habido una negativa, quizás esto es una provocación, uno no sabe ni siquiera qué pensar. ¿Cuál es el planteamiento suyo con relación a esta nueva crisis que nos está...? Bueno, no mío, es una cosa que los dominicanos, los habitantes de esta isla, conocemos de más. La realidad de una isla, un espacio pequeño, una isla pequeña, habitada por dos pueblos absolutamente distintos, con dos visiones culturales distintas, que han transitado derroteros diferentes, y eso se refleja en su desarrollo y el manejo que han dado a sus respectivos territorios, luego de cada una de ellas haber alcanzado su propia autodeterminación. En el caso de Haití, cuando se libera de los franceses, y fueron colonia francesa, pero con una conformación étnica compuesta fundamentalmente por una población esclava, negra, que no consolidó suficiente sus rasgos propios. Y nosotros, quienes originalmente nos independizamos de España, pero brevísimamente, porque inmediatamente fuimos ocupados expansivamente por los vecinos, y luego que tuvo un manejo tan traumático de la ocupación, que a pesar de la disparidad del desarrollo de ambas partes de las antiguas colonias, la parte española, Santo Domingo, de la isla de Santo Domingo, que somos lo que hoy somos los dominicanos, era una colonia sumamente pobre y con poquísimos habitantes. Sí. Sin ningún nivel. O sea, y esta gente, pues, el ocupante hizo todo lo posible por vedarle las cosas tan elementales como el uso de la lengua, el cierre de sus escuelas, el cierre de la universidad, y un trato cruel y barbárico, similar al que sometía a los antiguos amos blancos, a pesar de que la parte occidental no había tenido, para mala suerte de ellos, un modelo de explotación colonial que fuera similar al de la parte oriental, a la nuestra, que era mucho más benigno. Ellos tenían unos modelos que generaron un resentimiento racial, que es la base de su cultura. O sea, la cultura haitiana tiene un gravísimo problema racial. En República Dominicana ese problema no alcanza esas dimensiones. Sí, estuvieron, y entonces eso veda, y obviamente cuando tú tienes poblaciones que provienen de culturas muy atrasadas, a ver, para los antropólogos eso produce fascinación, ver cómo se comporta la tribu tal que está en tal parte del África más profunda, pero esos son aspectos que pueden producir fascinación científica para antropólogos, pero desde el punto de vista civilizacional, el salvajismo es el salvajismo. Sí. O sea, vamos a poner las cosas igual. Todas las culturas merecen respeto, sí, dale, muy bien.
pero de derechos. Pero el comportamiento más primitivo, el desarrollo cultural que no permite a poblaciones, a tribus, desarrollar códigos éticos de conducta. Sí. La religión, por ejemplo, una cosa espiritual como la religión. En el vudú no hay un código religioso. No. En el cristianismo sí. No, o sea, lo que te quiero decir es que es para poniendo esas pinceladas, entender cómo República Dominicana pues alcanza su independencia de esta ocupación, y eso obviamente ha dejado un trauma en el subconsciente colectivo en el que la desconfianza y el temor ha estado siempre latente, y el dominicano ve con miedo al haitiano precisamente porque no a cientos de años de su independencia no ha superado ese pueblo esos comportamientos atávicos. En las manifestaciones que se han estado produciendo de una multitud, de cualquier cantidad de gente, no vamos a cuantificarla, en los trabajos de construcción de lo que se observa, de este canal artesanal, es una cosa que no tiene ni pies ni cabeza. Solamente hay que verlo, eso está más arriba del nivel del río, eso por gravedad nunca va a conducir agua a ningún sitio. No sé cómo que lo van a succionar. Eso es una cosa a lo loco, hecha a lo loco. No hay que ser un ingeniero hidrólogo para eso, es una cosa que se nota. Doctor. Y que por lo tanto va a causar inundaciones, va a causar... Ustedes vieron que había sacerdotes no, fue brujos, vudú, haciendo sacrificios de animal, una cosa barbárica. Cuando en un rito religioso usted tiene que agarrar una gallina y despecuezarla y ungir con sangre esto y la hechicería y la invocación de los dioses, de los luaces y de toxinas que usan todo este tema. Eso es. Dejémonos de cosas. Vamos a analizar este tipo de realidades como lo que son. Eso es comportamiento salvaje, barbárico. Punto. A mí que no me venga nadie hablando de la magia y de la que sé yo cuándo. No, que nosotros somos africanos también. Mire, vamos a hablar las cosas serias. Eso es comportamiento barbárico. Y cuando tú tienes una población y gran parte incluso de su dirigencia que todavía creen ese tipo de cosas, tú tienes una muy difícil convivencia. Entonces, ¿qué va a pasar? República Dominicana necesariamente va a tener que transitar un derrotero de autopreservación, respetando las reglas más elementales del derecho internacional, porque nosotros somos un país distinto. Y mal o bien compartimos la isla, pero hasta una parte del territorio que es la frontera. La frontera dominicana tiene que ser reforzada con obstáculos físicos, ya que los límites geográficos no son infranqueables, son apenas ríos en algunos pequeños tramos de escasa profundidad. Bueno, el mismo Dajabón forma parte de... Es un río que en época de estío se puede cruzar a pie. ¿Qué corriente tiene? Ahí no se ahoga nadie. En Pedro Santana, en Masacre se pasa a pie. Y entonces eso nos obliga a nosotros a preservar y ser celosos preservando lo que tenemos, el ecosistema dominicano. Y lo que estamos viendo no es más que aquello que advirtió Naciones Unidas desde el año 1947, porque eso no es nuevo, estamos en el año 2023 y en el año 1947, el mismo año en el que se crea la Organización de las Naciones Unidas, el primer informe, la primera misión internacional que la recién creada ONU conforma para asistir un Estado en una situación incómoda es la República de Haití. La primera publicación de libro que hace la Naciones Unidas se llama Mission to Haiti, Misión Haití. Está financiado por la Fundación Rockefeller. Ese libro está en el internet, que quiera, la gente que se pone a ver tantas burrundangas en sus teléfonos. Utilicen el teléfono para amueblar su cerebro. Doctor, búsquelo. ¿Qué recomiendan en el año 47? Doctor. Recomiendan la mudanza de poblaciones por las condiciones de inviabilidad, que ya en el año 47. ¿Hace cuánto de eso? 66 años. Casi 70 años. Doctor. Entonces, ahora estamos viendo pero la mudanza el nivel de desgaste que han convertido, de desgaste de los recursos medioambientales. Eso que hablaban de que las guerras del futuro van a ser la guerra del agua. ¿Cuántas veces? Señor, eso está pasando ya en la isla de Santo Domingo. Hay un libro de un profesor de la Universidad de California que se llama Jared Diamond, se llama Colapso.
De hecho, es citado por uno que fue candidato presidencial norteamericano cuando alertaba sobre el calentamiento global. Y mostraba como un ejemplo arquetípico de cómo un Estado no debe manejar sus recursos, la situación de la isla de Santo Domingo, en donde una simple fotográfica de los niveles de desgaste y erosión de los recursos, de la capa boscosa y de los terrenos cultivables, demostraba una realidad observable en Haití y otra aquí. Y entonces ya República Dominicana, una verde y eso otra que seca. se advertía hace décadas, señores, eso llegó. Eso llegó, eso está ahí. Hoy es el masacre, como le llaman ellos. Es el nombre de ese río. No es masacre, el nombre de ese río es Dajabón. Lo dije aquí. Y aquí los dominicanos siguen diciendo, repitiendo. Usted va a agarrar Wikipedia, una cosa que la gente le encanta citar, una cosa que no tiene rigor, donde dice que el río Masacre se llama así por la matanza del 37. Que es una burrundanga, que eso no es así. Una burrupela. Doctor. Antes de eso, ellos cruzaban, saqueaban y Manuel. quemaban los Doctor, pueblos dominicanos. Usted ha hablado aquí con vehemencia de características de un pueblo salvaje. Cuando uno se civiliza, como lo hemos hecho nosotros, el escenario idóneo para dirimir los diferendos es la diplomacia, ¿verdad? Ahora, hay tres elementos que yo quiero que usted me lo analice para ver entonces qué se vislumbra con esta gente. Primer punto. Hace tiempo que este pueblo, aunque la comunidad internacional se haya resistido a aceptar esto, que este pueblo perdió los elementos constitutivos de un Estado. Hace rato, ¿eh? Eso no puede ser considerado como Estado. Eso no se discute ya. Sin embargo, cuando usted habla con un ciudadano de esto, dice, no, espérese, usted tiene que hablar con nosotros de tú a tú, porque somos lo mismo. O sea, para ellos, sentarse con nosotros o sentarse con un británico o con cualquiera, es de tú a tú, porque ellos entienden que ellos son, cuando no tienen eso, ¿eh? El primer punto. Segundo elemento, a raíz del terremoto, el palacio presidencial de esta gente quedó prácticamente colapsado. Francia le va a aportar 100 millones de euros para construir el palacio. Francia dice, yo lo voy a construir con nuestro ingeniero. ¿Se lo roban? No. Lo vamos a construir nosotros, denos los cuartos nosotros. Ahí está el palacio todavía en ruinas, simplemente porque ellos no aceptaron que sea Francia que lo construya y prefirieron quedarse sin palacio. Oye bien, Leonel Fernández, en contra del pueblo dominicano, le dona a una universidad 50 millones de dólares y ahí no se ha dado una hora de clase. Ve a ver cómo está esa porquería ahí. Porque esa gente no tiene. Tiene que estar llena de sábana y vaina. Entonces, doctor, este conflicto evidentemente que tiene que ir al campo diplomático para dirimir. Pero ¿cómo se conversa con una gente? Deme la idea, doctor, porque no Lo que entiendo. está haciendo el gobierno, quiero también, porque lo que soy es abogado, y con cierto nivel de, vamos a decir, suficiencia profesional y académica, como para permitirme el atrevimiento de venir a compartir eso en medios de comunicación. Sí, es decir, porque hay gente que se pone a hablar y dice, bueno, ¿qué nivel educativo tiene este señor? Bueno, pero en este caso creo que algo sé y de algún título No, y tengo. tenemos que reconocer también. Entonces, como sociedad creo que usted ha trabajado mucho ese tema hace muchos años. Sí, creo que hay algo que nos tiene que quedar claro a los dominicanos. Desde el punto de vista del derecho internacional público, que es precisamente la materia en la que la práctica de la diplomacia transita. Claro. El camino que se transita. De los convenios internacionales, los principios generales del derecho internacional público, el del cumplimiento de los derechos de los tratados, etcétera. Lo que República Dominicana está haciendo con estas medidas puestas en práctica por el gobierno es paso por paso lo que el librito manda. Es bueno porque ustedes son comunicadores y están en contacto, tienen un privilegio enorme porque ustedes educan a la población a través de estos medios que los ven miles de personas. El término correcto que se utiliza para definir este tipo de medidas que el gobierno está implementando se llama lo que le llaman la retorsión. ¿Qué es la retorsión? Son medidas de autotutela que implementan los estados y que son compatibles con el derecho internacional público, en tanto que aunque tienen una finalidad coactiva en relación con otro estado, se enmarcan dentro de las potestades de ejercicio soberano de las atribuciones de cada país, pero que tienen un efecto, obviamente, en relación con el gobierno al cual o contra el cual van dirigidas. Por ejemplo, cuando el gobierno dominicano dice, cierro la frontera para la actividad comercial y el tránsito de personas
no solamente por la vía terrestre, sino que además extiendo eso a la vía marítima y la vía aérea, el gobierno del Estado Dominicano está ejerciendo una potestad soberana sobre el control de su territorio. Quien su derecho ejerce, no viola el ajeno. Es decir, afecta a los haitianos y también nos afecta a nosotros, pero indudablemente. Por lo tanto, la legalidad desde el punto de vista del derecho internacional no está comprometida. Y tú puedes extender eso a todas las demás medidas, exceptuando a una que es un poco más grave, que es la del anuncio, o sea, eso de prohibir la expedición de visado, todo ese tipo de cosas. Todas caen dentro de ese cajón, ¿verdad? El anuncio de la próxima, o el inicio de la próximo de una construcción de una presa, la de San Miguel. San Miguel. Pues es un poquito más fuerte, porque ciertamente si te vas a la letra del artículo 10, caemos lo mismo. Lo mismo que estamos cuestionando. Pero sí, claro, es como tú me tiras las cajas y yo te tiro los cajones. Exacto. Exactamente. En el derecho internacional a ese tipo de medida se le llama de retaliación. Es decir, tú estás haciendo lo que el otro hizo en una medida similar. En Yaguate le dicen venganza. Pero lo que te quiero decir es que lo estás haciendo también agarrándote de la interpretación maliciosa de las potestades soberanas que tienen los estados para definir el uso de los cursos de aguas que cruzan exclusivamente por sus territorios, que es lo que ha hecho Haití. Ya la población dominicana ha visto lo suficiente, los mapas, las vistas aéreas y las explicaciones que han dado incluso muchísimos técnicos. Un voto de reconocimiento a Osiris de León, el geólogo, que de manera brillante ha hecho todo un media tour, gracias a Dios, y le ha explicado a la gente las consecuencias de ese canal. Porque lo cierto es que la autoridad dominicana no fue lo suficientemente diligente explicando cuál fue la posición oficial del Estado, cosa que está haciendo con tardanza en el 2021. En el 2021, o sea, ha corrido mucho la infamia, la mentira de que República Dominicana consintió eso. Eso no es cierto. Eso no es cierto y punto. Eso no es cierto y punto. Y sin embargo, eso se sigue repitiendo, incluso lo están haciendo políticos, que uno se pregunta qué objetivo tiene un político que aspira a no sé cuál de las posiciones con el debilitamiento de la posición dominicana en el plano de las ideas, el discursivo. O sea, ven acá, pero ¿qué es lo que tú quieres? Coincidiendo con Claudette Youssef. Exactamente, o sea, pero ven acá, ¿qué es esto? Yo me pregunto, gente incluso que ha estudiado y que ha ejercido funciones por muchos años. Y todos sabemos de lo que estoy hablando. No me gusta hablar de política y mucho menos de temas partidarios. Pero eso es una cosa que yo como dominicano rechazo. Un político dominicano coincidiendo con algo que es tan importante. En un momento que por un oportunismo electorero. Eso es un acto de irresponsabilidad. En letra mayúscula completa. Irresponsabilidad se llama eso. Yo como ciudadano rechazo. ¿Por qué eso, doctor, verdad? Eso es oportunismo electoral. Pero es populismo electoral. Sí, es populismo. La política. Si me permite, es populismo electoral. Pero tú sabes qué es lo que pasa, doctor. Que si nosotros tuviéramos un canciller del estilo por la categoría suya, que yo no sé si llamarlo nacionalista, sino un hombre que siempre está pegado a lo correcto en cuanto a esos temas. Pero la principal duda que tiene mucha gente es porque justamente que quienes están dirigiendo las políticas públicas de migración y quienes están, por ejemplo, al frente de este caso, como el canciller, el director del Instituto de Migración, son gente que se sindican. Por ejemplo, no va a representar a nosotros ahora mismo Pavel Isa Contreras, que dijo que éramos racistas. Es el gran problema. Indudablemente. Es el gran problema. Incertidumbre. Por la oposición aprovecharse de eso para generar inestabilidad. Sí, pero vuelvo y repito, o sea, Duarte, el primero de los dominicanos, y el dominicano más puro, al que todos debemos tratar de imitar. Decía que ser justos es lo primero si queremos ser felices. Sí. ¿De qué se agarran ahí? Pues de una declaración conjunta, confusa, y de un Twitter equívoco. Ahora le llaman de otro nombre, el Twitter, del canciller. Por eso es que no se puede hablar todos los días, ni de todo. El funcionario público que tiene alta responsabilidad tiene que ser sumamente cuidadoso. Quien firmó el documento, cuando eso ocurrió, ese canciller estaba incluso con COVID, él no participó en esas reuniones, fue otro funcionario de área. Y es equívoca, porque habla de que la obra no varía el cauce. ¿Y quién está hablando de cauce? Ni siquiera el convenio habla de cauce, habla de la corriente, de mudar la corriente, porque lo que importa no es el cauce del río, sino el agua.
Pero que, oye, no se han leído ni siquiera bien el fuñido El documento. La convenio. resolución, El convenio, el artículo. Debió ser- el convenio no habla de causa, habla de corriente. Porque y es lo que Osiris de León ha estado explicando, señores. Explicando. Y entonces, sin ningún criterio técnico de evaluación técnica, el documento del año, y no quiero lucir ni aparentar, líbreme Dios, relacionista público de la Cancillería, entidad con la que tengo profundas diferencias, pero quiero ser justo. El canciller no firmó esa declaración conjunta porque no estaba en funciones en ese momento. Ni eso Estaba han sido capaces de decir. Uno. Dos. La respuesta oficial está contenida en una la respuesta de la posición oficial está contenida en una comunicación que se ha hecho pública. Es del 6 de julio del año 2021. Y desde el punto de vista jurídico, yo debo decir de la manera más objetiva, a ver, que no es santo de mi devoción, que es una posición desde el punto de vista jurídico y técnico impecable. Y el manejo de la crisis como se está haciendo desde el punto de vista diplomático es impecable. Usted agarra un libro de Derecho Internacional Público, el que usted quiera, el que fuera que usted estudió. El de Ancilotti, el de Verdrosa, muchos estudiamos con Verdrosa. Y lo que está haciendo el Estado Dominicano es lo correcto, es decir, agota las vías propias que no están sujetas ni a controversia ni a la intromisión de organismos extranjeros. Se llama autotutela. Eso lo he hecho. Ahora, el tema de la retaliación, a ver, es admitida por el derecho internacional público. Es admitida. Claro, Sí, porque sí. no viola ningún... Sí. Si, Tú me sacaste mi embajador, yo te saco el tuyo también. exactamente. Sí. Eso es una retaliación. Perfecto ejemplo. Sí, sí. ¿Qué es lo que ocurre? Que Haití utilizó la parte del río en que ingresa unos 500 metros de aquel lado para hacer un canal. Pero ese río tiene 55 kilómetros. 7 de los cuales son binacionales porque hacen frontera. La frontera. Dice, no, en la parte que el río es haitiano, entonces nosotros sí podemos sacar el agua. Dale, vamos a hacer nosotros lo mismo. Tú dices que esa es la interpretación correcta del derecho. Te la voy a agarrar antes de que llegue allá. Exactamente, en donde ambas orillas del río son dominicanas. Pues ahí yo puedo hacer lo que me da mi gana. Un dique, un contraembalse. Decir, por ejemplo, que tiene 11 tomas, eso no es cierto. Eso es una mentira y se repite. Señores, ustedes agarran el periódico Le Noveliste del día de hoy, le invito a que lo hagan. No hay que saber francés para eso. Google tiene una función que le permite la traducción simultánea. Qué barbaridad. Simultánea. Sí. Sí. En sus teléfonos, señores, úsenlo, que eso no es solamente para estar viendo YouTube, es gente, damas moviendo La las gurrupela nalgas y estar oyendo música urbana y bullinga y idiotizándose. eso. Analfabetismo funcional. Se Qué llama. barbaridad. Así es. Poco interés por los temas Y relevantes. vean cuáles son las explicaciones, los sustentos que pretenden ser justificación de parte de los haitianos. ¿Usted sabe lo que se llega a decir ahí? Ahí se llega a decir que el origen del diferendo fue cuando tropas del Cefrón Dominicano invadieron Haití. Oye, qué material colgante hay que tener. Porque no puedo decirlo otra Qué cosa. barbaridad. En abril de 2021 para parar esa obra. O sea, olvidándose quien escribe eso, señores, que el Internet no tiene amnesia. Usted quiere buscar el periódico Le Noveliste del 26 de abril del año 2021 y usted encuentra el periódico enterito, ahí lo puede leer. Eso no pasó nunca, pero lo dicen hoy. No, es que la primera violación fue la de República Dominicana, que invadió en plena pandemia. Hubo una invasión que nos estamos enterando ahora. Influyendo la opinión de la comunidad. Pero claro, internacional. pero además, influyendo la mente de gente que lo que tiene es ala de cucaracha adentro. Sí. Sí, con caso a nivel cultural. En Haití hay un nivel capacidad de desconocimiento absurdo. Y resentimiento y odio. Y resentimiento. Y hambre, la pirámide Y de lo Maslow. peor, que del lado dominicano hay gente que para pretender con ello capital político, un ambiente de confrontación electoral, anda montándose en esa ola de mentiras. Sí. Juan Miguel, Y eso es inadmisible. yo quiero darle las gracias y pedirle. Vamos a hacer un día entero, Jesse, Sí, con sí. el doctor. Sí, un solo invitado. Siempre tenemos dos. Pero vamos a hacer otra con él solo, que no haya más invitados. Interesante y educativo. Porque hay demasiados temas que hablar y Sí. el tiempo no nos va a ser suficiente. Así que le pido disculpas, doctor. No. Y queda abierto Yo el también tengo compromiso. Queda abierto el compromiso Doctor, para gracias. que vuelva, porque tenemos que hablar muchas cosas sobre todo eso que usted nos ha estado hablando en el día de hoy. Vamos a una pausa y regresamos con más del rumbo de la mañana.